Bueno, pues vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. Es la segunda parte de lo que habíamos visto el domingo, se titula Abandonado en mi lugar. Y pues vamos a orar para que Dios venga y nos hable. Señor, ¿cuánto necesitamos de ti, Señor? Tú mismo dices, Señor, que el mero conocimiento mata, Señor, pero que tu Espíritu es el que vivifica, es el que da vida, Señor. Y cuánto necesitamos, Señor, que sea tu Espíritu el que venga a dar vida a estas palabras, para aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados te puedan ver, Señor, para que realmente puedan conocerte, Señor, y salir de esas tinieblas a esa luz admirable que eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des de tu gracia a cada uno, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Bueno, como les decía, el título es Abandonado en mi lugar, y vamos a dar inicio con un pasaje que se encuentra en Mateo 26, 36 al 39. El domingo pasado hablábamos precisamente cómo Jesús tomó y murió en nuestro lugar, y cómo nosotros, así como Judas, ¿verdad? Veíamos la parte de la vida de Judas, cómo es muy parecido, ¿verdad?, a nosotros, y que realmente a veces nosotros tenemos una idea de que Judas es malo, que era una persona vil, cruel, pero nos damos cuenta que Judas era uno de los más respetados discípulos, que era digno de confianza porque aún llevaba las ofrendas, pero que no entendió, no comprendió lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Y que eso lo llevó a desanimarse y apartarse de Dios. Y hoy quiero que veamos precisamente qué es lo que Jesús estaba pasando en el huerto del Getsemaní. Sí, dice Mateo 26, 36 al 39, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Podemos ver en estos versículos que esto era la antesala a la crucifixión, y cómo Jesús desde este momento ya estaba muy angustiado, ya estaba, dice, triste hasta la muerte. Y yo creo que muchos, o los que han tenido la oportunidad, que saben o que han leído libros acerca de los mártires, acerca de personas que mueren, por ejemplo Esteban, ¿verdad? Vemos cómo se pone con una valentía ante los fariseos, hasta al Sanedrín, y les empieza a hablar, y les dice: veo aquí los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y cómo valientemente, ¿no?, se enfrenta a ellos, una valentía, una fuerza, ¿sí? Y aún cuando lo estaban apedreando decía: recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Vemos la valentía, y yo quiero leerte precisamente de un libro del Mártir de las Catacumbas, un fragmento de ese libro, de un gladiador que se llamaba Máser. Luchaba con fieras, ¿sí? Las vencía, le ponían tigres, le ponían leones, y pues él, sin problema las mataba. Entonces la gente, pues imagínate, cuando él salía al Coliseo romano, la gente pues toda gritando: Máser, Máser, y era una locura el Coliseo. El mismo gobernador, el mismo César, pues era uno de sus mejores gladiadores, ¿sí? Pero hubo una ocasión en donde hubo un africano, una persona que luchó y estaba herido. Entonces le piden a Máser que lo acabe, ¿sí? Este hombre todo herido dice que le dijo: mátame pronto y líbrame del dolor.
Todos los espectadores a una quedaron mudos de asombro a ver a Máser retroceder y arrojar al suelo su espada. Todos seguían contemplando maravillados hasta lo sumo y silenciosos, y su asombro fue tanto mayor cuando Máser volvió hacia el lugar donde se hallaba el emperador y levantando las manos muy alto, clamó con voz clara que a todos alcanzó: Augusto emperador, yo soy cristiano. Eso fue lo que él gritó: yo soy cristiano. Yo pelearé con fieras silvestres, pero jamás levantaré mi mano contra mis semejantes. Los hombres, sean del color que fueren, yo moriré gustoso, pero yo no mataré. ¿Sí? Dice, ante semejantes palabras y actitud, se levantó un creciente murmullo. ¿Qué quieres decir, cristiano? ¿Cuándo sucedió su conversión?, preguntó Marcelo. Marcelo era un capitán de la guardia, ¿sí?, romana. Era una persona de renombre, por decirlo así. Lúculo, un compañero que estaba ahí, dice, contestó: supe que lo habían visitado en el calabozo los malditos cristianos y que él se habría unido a esa despreciable secta, el cual se haya reunida toda la hez de la humanidad, y muy probable que se haya vuelto cristiano, y preferiría él morir antes que pelear. Dice, así suelen proceder aquellos fanáticos. La sorpresa de aquel populacho fue reemplazada por una ira salvaje. Les indignaba que un mero gladiador se atreviera a diseccionarles. Los lacayos se apresuraron a intervenir para que la lucha continuara. Si en verdad Máser insistía en negarse a luchar, debería sufrir todo el peso de las consecuencias. Pero la firmeza del cristiano era inconmovible. Absolutamente desarmado, avanzó hacia el africano, a quien él podría haber dejado muerto solamente con un golpe de su puño. El rostro del africano se había tornado en estos breves instantes cual de un feroz endemoniado. En sus siniestros ojos relumbraba una mezcla de sorpresa y regocijo loco. Recogiendo su espada y haciéndola firmemente, se dispuso al ataque con toda libertad, hundiéndola de golpe en el corazón de Máser. Máser exclamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sí? Y se salieron esas palabras entre el torrente de sangre en medio del cual este humilde pero osado testigo de Cristo dejó la tierra, uniéndose al nobilísimo ejército de mártires. ¿Suele haber muchas escenas como esta?, preguntó Marcelo. Le contestaron: así suele ser. Cada vez que se presentan cristianos, ellos hacen frente a cualquier número de fieras. Las muchachas caminan de frente firmemente desafiando a los leones y a los tigres, pero ninguno de estos locos quiere levantar su mano contra otros hombres. Dice, este más será desilusionado amargamente a nuestro populacho. Dice, era el más excelente de todos los gladiadores que se han conocido, pero al convertirse en cristiano cometió el peor de las necedades. Marcelo contestó meditativo: fascinante religión debe ser aquella que lleva a un simple gladiador a proceder de la manera que hemos visto. Eso fue lo que él exclamó al final, ¿sí? Fascinante religión debe ser aquella que lleva a un simple gladiador a proceder de la manera que hemos visto. Vemos, ¿por qué te lo leo? Porque vemos que la mayoría de las personas que han muerto por Cristo no le tienen miedo a la muerte. ¿Cómo se enfrentan? Valientemente, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Mátenme. Incluso él fue y pudo haber matado a ese hombre, pero dejó que lo mataran, ¿sí? Pero, ¿por qué? Regresando a lo que estamos leyendo, vemos a Jesús, y Jesús no lo vemos con esa misma valentía, ¿verdad? No lo vemos así de que, Padre, pues ya estoy listo, vamos. Vemos que dice, vamos a ver, dice, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? ¿Por qué Jesús se sentía tan triste, tan débil, tan vulnerable, por decirlo así? ¿Sí? Veíamos, es lo que te decía ahorita, los mártires valientes muriendo por su Señor. Muchos murieron en esos coliseos romanos,
¿sí? Pero dice, Jesús no pareció acercarse a la muerte en sus últimas horas de forma valiente y desafiante, ¿sí? Vemos que Jesús, más adelante lo vamos a ver, cómo aún sudaba gotas de sangre, cómo era un estrés para él tan tremendo lo que él estaba pasando, ¿sí? Y que no lo vemos de esta manera, ¿verdad? Como vemos a los mártires. La mayoría de los mártires murieron así valientemente. Mateo 26, 36 al 46 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué era lo que estaba pasando con Jesús? Desde ese momento, Jesús ya estaba sintiendo el abandono de su Padre, algo que nunca había sentido. Siempre su Padre y él tenían esa comunión, pero desde este huerto, desde este momento, Jesús se dio cuenta que el Padre lo había abandonado. ¿Sí? Imagínate, para Jesús eso fuera como la muerte espiritual, cuando uno se aleja de Dios. Literalmente él se sentía de esa manera, ¿sí? ¿Y qué intenta? Buscar consuelo en aquellos que estaban acerca de él, de sus más íntimos. Si te das cuenta, dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Jacobo y a Juan. ¿Qué quería él? Es como cuando uno quiere que alguien le dé una palmada y, oye, ánimo, échale ganas. A veces uno necesita eso, pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, cuando buscó ese consuelo, esa ayuda en sus propios discípulos, sus discípulos se durmieron. Jesús completamente estaba solo. ¿Sí? Es algo que nunca había experimentado, es algo que le estaba llenando de miedo, de terror, ver cómo su padre se había apartado de él, ver cómo pues ni sus más cercanos amigos pudieron estar con él en ese momento. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Sí? Entonces, como te decía, Jesús se encuentra 3 veces con algo que nunca antes había experimentado. 3 veces fue a orar, pero en esas 3 veces ya no encontró la respuesta que siempre encontraba. ¿Sí? Siempre cuando Jesús oraba, ¿sí? Su Padre le contestaba. Pero esta vez, 3 veces, y esas 3 veces no había obtenido esa respuesta de su Padre. ¿Sí? Y vamos a ver, dice Mateo 3, 16, 17, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínate, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después va 3 veces con ese Padre que dice que lo ama y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque ya desde ahí Dios lo había dejado. ¿Por qué? Porque Él iba a cargar con nuestros pecados. ¿Sí? Él se despojó no solo del cielo, ¿sí? Y de la gloria y de las riquezas que Él tiene, sino de lo más preciado para Él, de esa comunión con su Padre. Yo he escuchado a gente decir que lo tuvieron todo, pero que hubieran preferido dejar todo eso por estar un momento con su padre o con su madre.
Dice, todo esto lo hubiera dejado nada más con que Él estuviera conmigo. Ahora imagínate, Jesús en ese momento siendo abandonado, hablándole a ese padre que hasta a veces escuchaba audible su voz y decía, este es mi hijo amado. Y vamos a ver otro pasaje, cuando Lázaro murió, dice Juan 11 del 41 al 43, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, ¿qué dice? Que siempre me oyes. Pero en esta ocasión en el huerto de Getsemaní, pareciera que el Padre no lo estaba escuchando, que había hecho oídos sordos. ¿Sí? Imagínate, todo lo que Jesús, para Él era algo que nunca en su vida, nunca desde que todo ha existido, había experimentado. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, esa es la esencia de la muerte espiritual, abandono total por parte de Dios. Y muchos podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué no fue? ¿Por qué fue desde ahí y no en la cruz? Pudo haberse esperado el Padre a todo lo que iba a pasar, ¿sí? Pudo haberlo hecho así, ¿verdad? Sí, dice, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Es por eso que vemos que Jesús llega a ese momento y pues con ese miedo, ¿sí? Con eso de que, híjole, con ese estrés, no tanto por lo que iba a pasar, sino porque su padre se había apartado de él. Eso era ¿de dónde viene más la fortaleza? La ayuda, ¿sí? A veces uno pasa una dificultad, pero tú dices, pero tú estás aquí a mi lado, mira, no, lo vamos a atravesar. Pero en ese momento él estaba solo. Eso era lo que a él estaba doliendo más, ¿sí? Por eso dice que se sentía triste hasta la muerte y aún, sí, quería encontrar ese consuelo en sus amigos que lo ayudaran, pero vemos que también lo dejaron solo. Vemos que también lo abandonan, por decirlo así. Y dice en Lucas 22:44, estando en agonía, ya para que una persona esté en agonía, es porque era demasiado la presión, el estrés, y dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sí? Imagínate la presión, la tensión que él tenía, que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Y ese tipo de, cuando uno empieza a sudar gotas de sangre, se llama hematrodosis, también conocida como hematohidrosis. Es una condición médica extremadamente rara, donde una persona suda sangre. Este fenómeno se caracteriza por la aparición de sangre en el sudor, generalmente en situaciones de estrés extremo o ante la amenaza de la muerte. Entonces, el que su padre lo hubiese dejado, en Jesús estaba causando un estrés, pero demasiado. Tal vez nunca nosotros hemos pasado algo así, ¿sí? Imagínate ya para sudar esas gotas de sangre, es que te empiezan a reventar como que los vasitos y empiezas, ¿sí? Imagínate. Pero ¿sabes una cosa? ¿Y qué es lo más hermoso? Que Jesús no se hizo para atrás. Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero perder a mi Padre. Y ¿sabes qué? Me voy, ¿sabes qué? Le dijo a Pedro, si yo le pidiera a mi Padre una legión de ángeles, Él lo haría. En su oración dijo, Señor, no sea mi voluntad, hágase la tuya. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que Jesús, aún en medio de todo eso, no se echó para atrás. Aunque supo que su padre en todo ese proceso no iba a estar su padre con él, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué siguió adelante? ¿Sí? ¿Por qué siguió adelante? Sí, dice, en el huerto en ese momento Jesús probó algo peor que el infierno, el abandono de parte de Dios.
Dice, Dios le permitió experimentar esto en el huerto para que pudiéramos ver a Jesús probar el aislamiento y el rechazo de Dios por nuestros pecados. ¿Por qué nos echó para atrás? Por amor a nosotros. Eso es todo. ¿Por qué nos echó para atrás? Porque sabía que si Él se echaba para atrás no íbamos a tener esperanza. Para que viéramos cuánto es su grande amor por nosotros. Por eso dice en Romanos 5:8, mas Dios nos muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Y lo podemos leer y no lo podemos entender, pero al verlo, cómo el abandono de su padre, cómo el estrés que tuvo, yo creo que podemos entender esta frase cuando dice, en que siendo aún pecadores, en que aún sin merecerlo, Cristo no se echó para atrás, ¿sí? Aunque no tenía el respaldo de su padre, aunque estaba solo en ese momento, literalmente, Él no se echó para atrás por amor a ti y por amor a mí, ¿sí? Por eso dice en Efesios 3:18-19, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Sí? Realmente nadie en toda la vida ha amado como Jesús nos ha amado a nosotros. Por mucho que una persona diga que te ama, nadie ha amado así como Jesús. Si te das cuenta, pudo haberse echado para atrás, decir, sabes que yo no, pero aún así, sabiendo y viéndote, viendo que tú no ibas a poder, viendo que tú te ibas a perder, Él dijo, yo no me puedo echar para atrás, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y siguió adelante, ¿sí? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y fíjate que dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono. ¿Cuál gozo? ¿Cuál era su gozo? Que tú pudieras ser salvo, que tú pudieras tener esa oportunidad. Eso lo motivó a él a seguir adelante hasta estar clavado en ese madero. Eso fue. ¿Sí? Sí, por eso dice aquí, solo había una cosa que Jesús no tenía. ¿Por qué? Porque Él era pues el reino, la gloria, las riquezas, ¿sí? Y dice aquí, solo había una cosa que Jesús no tenía y que obtuvo gracias a la cruz, nosotros. ¿Por qué? ¿Sí? Y bueno, antes de pasar al siguiente, dice Getsemaní, ¿qué significa? Prensa de aceite. Y literalmente Jesús, ¿qué estaba pasando en ese momento? Una presión tremenda, ¿verdad? Dice, Jesús no nos abandonó ni siquiera en ese punto. ¿Sí? Por eso dice, hay dos cosas que debemos de hacer a partir de este encuentro en el huerto de Getsemaní. ¿Y cuál es la primera? Dice, tienes que confiar en el amor de Jesús por ti. Ahí está su amor. Por eso ahorita en el canto veíamos, fue tan grande tu amor demostrado en la cruz, que tu sangre ahí derramaste por mí, Jesús. Realmente el amor de Dios ha sido muy grande. ¿Y tú piensas que realmente Dios no te ama? ¿Sí? ¿Por qué se pierde una persona? No es porque Dios no lo ame, sino porque la persona no quiere dejar de hacer sus maldades. ¿Sí? Entonces, realmente es algo que nosotros tenemos que hacer, confiar en Él, en su amor. Y mucha gente a veces que se da cuenta que hace las cosas mal o que vive mal, dice, no, es que yo, ¿cómo Dios me va a perdonar si soy tan malo y he hecho tantas cosas? Bueno, Él pasó todo eso para poder darte esa esperanza a ti. ¿Sí? Pero ¿qué tienes que hacer tú? Rendirte a Él, ¿verdad? Vamos a ver en Isaías 53, del 3 al 11, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos,
Y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y yo creo que muchos de nosotros, los que tú, si no te has convertido, o aún nosotros que Dios ya nos, gracias, con la misericordia de Dios nos alcanzó, ¿cuántas veces no le dimos la espalda? ¿Cuántas veces no lo menospreciamos? ¿Sí? Y tú, a lo mejor que no te has convertido, sigues en esa misma actitud, dándole la espalda, ¿sí? Cuando todo lo que él hizo, realmente lo hizo por amor a ti. Y tú, si tienes hijos, ¿verdad? A veces, ¿qué hace el hijo? El hijo bien malagradecido, tú te esfuerzas por él y él no quiere nada. Y tú dices, no, pero es que si todo este esfuerzo ha sido por él y mira cómo me paga. Bueno, muchas veces nosotros actuamos de esa manera, y peor, ¿sí? Realmente podemos ver todo lo que él pasó. Fue desechado por los hombres, Dios cargó en él el pecado, fue abandonado por su padre. ¿Y todo por qué? ¿Sí? ¿Qué dice? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Todo eso que pasó fue solamente para justificarte a ti. Yo te pregunto, ¿tú harías eso por alguien? ¿Tú harías eso? Te voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Tú harías eso por alguien que se parece a ti? ¿Tú harías eso por alguien que se parece a ti? ¿Estarías dispuesto a hacer esto? Hay gente que ni ella misma se aguanta, ¿sí? Entonces, pero Jesús sí lo hizo por ti, ¿sí? Jesús sí lo hizo por ti. ¿Por qué? Porque te ama, porque no quiere verte mal, porque quiere que tú te vuelvas, que te arrepientas, ¿sí? Esa es la primera cosa que nosotros debemos de hacer, ver el amor de Dios, ver qué tan grande es el amor de Dios por ti y por mí, ¿sí? Vamos a ver, siguiente. 2, permanecer firmes en su amor por nosotros en nuestra hora más oscura. Todos pasamos momentos difíciles. Yo creo que aquí, si yo les dijera, a ver, levante la mano el que no ha pasado un momento difícil, yo creo que nadie levantaría la mano, porque todos pasamos momentos difíciles, ya sea en la familia, ya sea la muerte de un familiar cercano, problemas en el trabajo, no sé, algo que abandono en el hogar, ya sea por tu padre, por tu madre, no lo sé, ¿sí? Pero algo hermoso de esto, que espero que podamos entenderlo, es que en Jesús pasó la hora más oscura. ¿En dónde? En el huerto de Getsemaní, camino hacia la cruz. Todo eso que pasó fue su hora oscura, pero él nunca desistió y siguió adelante. Ahora, yo quiero ponértelo de esta manera. ¿Tú crees que Dios te va a abandonar a ti en tu hora más oscura?
¿Tú crees que Dios te va a abandonar a ti, que Jesús te va a abandonar a ti? Si no dejó de hacerlo, o sea, Él no te abandonó cuando pudo haberlo hecho, cuando no teníamos esperanza, ahora tú piensas que Él te va a abandonar. Por eso dice, si Jesús se negó a abandonarnos en su hora más oscura, ¿no podemos estar seguros de que no nos abandonará en nuestra hora más oscura? ¿Qué significa? Que aunque pasemos una situación que tú creas que te rebasa, que es muy difícil, no vas a estar solo. Él sabe que es estar solo y por eso no te deja solo. ¿Sí? Si ves esto, o sea, si ves lo precioso de esto, él sabe que es estar solo. Él sabe que es que no tenga ayuda de nadie. Él lo sabe. Y por eso Él no te deja solo. Por eso Él siempre está ahí. Y es algo que nosotros debemos de entender. ¿Cuántas veces no hemos pasado situaciones que a veces decimos, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, ya rebasa mi capacidad. Pero Jesús te dice, aquí estoy, yo te ayudo, yo te levanto, yo te conforto. ¿Sí? Y eso es algo precioso que todos los que hemos creído podemos agarrarnos de esto y que esto nos sirva para que nuestra fe esté bien afianzada a Él. No importa lo que pueda pasar, ya sea que estemos atravesando una hora oscura, una dificultad grande, Él nunca nos va a abandonar. Y vamos a verlo, dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? O sea, alguien que nos entiende, que sabe que es estar solo. ¿Sí? Dice, no siempre podemos saber qué está haciendo Dios en los capítulos oscuros de nuestras vidas, pero de una cosa podemos estar seguros: Dios no nos deja solo ni nos abandona. Y es algo que nosotros podemos confiar, es algo que nosotros nos podemos agarrar. Y yo creo que aún, la verdad, aunque tú no te hayas entregado a Dios, a veces cuando estás en la dificultad, mi mamá siempre dice una frase: clama el impío en la angustia y Dios lo oye. Y es verdad, o sea, ¿cuántas veces nosotros en nuestra impiedad no le clamamos a Dios y Dios vino y nos ayudó, metió su mano? Ahora imagínate si tú te vuelves a Él, ¿sí? Dice, Él fue abandonado en tu lugar para que tú nunca temas estar solo. ¿Cuánta gente le da miedo estar solo? ¿Cuánta gente le da miedo morir sola, sin nadie alrededor? Y dice aquí, Él fue abandonado en tu lugar para que tú nunca temas estar solo. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice aquí, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y es algo que nosotros podemos abrazar, es algo que nosotros podemos pues aún regocijarnos en esto. Romanos 8 del 31 al 35. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate, intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? O sea, ¿quién te va a separar de ese amor de Dios? Si tú realmente le buscas, si realmente le amas, ¿quién te va a poder separar de ese amor? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es algo que nosotros debemos aprender a confiar en ese amor, aunque estemos pasando una situación muy difícil. Y ya para finalizar estas preguntas, ¿te has rendido a Él arrepintiéndote y creído para salvación, en Él para salvación? Vemos que tenemos un Dios maravilloso, o sea, ¿quién va a dar su vida por ti? ¿Quién va a dejar su trono, su gloria por alguien como tú o como yo? La verdad, seamos sinceros. Como te decía, a veces ni tú mismo meterías las manos por ti, ¿sí? Pero vemos a Jesús, que Él sí lo hizo, que dejó todo por ti y que en Él hay esa esperanza, como veíamos al principio en Hebreos. Con ese sacrificio, si tú te arrepientes, si tú le buscas de todo tu corazón, Él te puede ayudar, te puede salvar, ¿sí? Te puede salvar de ese pecado, de esa maldad, de eso que tú practicas y que a veces has querido dejar y que no puedes, y que no puedes, y que no puedes. Bueno, en Él sí puedes. Él te puede ayudar, porque en Él sí hay salvación. No es como en las religiones que dicen, no, que poco a poco, no, que no se puede vivir sin pecar. No, Cristo tiene poder para poder librarte del pecado. No tenemos un Dios de poco a poco, ni un Dios que no pueda hacer las cosas. Dios tiene todo poder para salvarte, para ayudarte, para salir de donde estés atascado, ¿sí? Segunda pregunta, ¿crees que Él te ama y tomó tu lugar para amor a ti? ¿Realmente lo crees? Mucha gente no se salva por eso, porque no creen que Dios los pueda salvar, que Dios los ame, que Dios pues ya dio su vida por ellos, que simplemente ¿qué tienes que hacer? Confiar en ese amor. Y por eso no se salvan, porque están, pero ¿será que Dios sí me va a salvar? Pero es que mira cómo soy, y así se la pasan y se la pasan hasta que se enfrían. ¿Qué es lo que deben de hacer? Confiar en ese amor de Dios para ti. Entonces, ¿qué mayor demostración de amor necesitas? Ahí la vemos en la cruz, todo lo que Jesús hizo por ti. Y no solamente, como dice, no solamente murió, sino que Él está ahí, su Espíritu siempre ayudándote, siempre guiándote. Cuando a veces no sabes ni qué hacer, Dios te dice, mira, por aquí. Entonces, yo no te invito a que simplemente hagas una oración o que pases al frente y hagas una oración, sino que le conozcas a Él, que te enamores de Él, que lo veas a Él. Porque como dijo Pedro, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús, solamente cuando tú te entregas a Él. Él es el que salva, Él es el que ayuda, es el que mantiene. Y si no, por eso decía Él, y alejados de mí, nada podéis hacer. Tú puedes ir a una iglesia, tú puedes conocer la Biblia, pero eso no significa que estés cerca de Dios. Cuando tú estás cerca de Dios es porque tú le conoces, porque tú realmente sabes quién es, sabes qué quiere de ti, ¿sí? Él te habla, tienes comunión con Él. Pero si ni siquiera estás seguro de si eres salvo o no, ¿cómo? Hay gente que dice, pues yo hago todo esto para ver si cuando me muera me voy con Él. Imagínate. ¿Y qué tal si no? No, dice la Biblia que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de si estamos con Él o no estamos. ¿Sí? No es algo de que tú no lo sepas. Cuando Dios te salva, tú lo vas a saber. No es de que, no, es que el pastor, el hermano y me dijeron que yo era salvo. No. Aquí la Biblia nos dice que el Espíritu es el que te da el testimonio y te dice si tú eres salvo o no.
Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Y eso es lo que te invito a ti que busques. Porque la palabra de Dios también nos dice que el día de salvación es hoy, ¿sí? Pero que también Dios no va a estar esperando para siempre. Entonces, espero que te sea de mucha bendición estas palabras que hemos compartido el día de hoy y que entiendas que nunca vas a encontrar a nadie que te ame como Dios, ¿sí? Pero también vas a corresponder a ese amor o le vas a dar la espalda como lo hizo Judas, como veíamos el domingo pasado, o le vas a dar la espalda a ese amor, ese sacrificio, ¿sí? Nosotros, si le damos la espalda, estaríamos peor que Judas, porque nosotros ya sabemos por qué murió él. Judas andaba ahí con otras cosas en su mente, pero nosotros sí sabemos por qué murió. Tú sí sabes por qué murió. Tú sabes que murió por ti. Y vemos que no fue nada más así fácil. Fue algo que pasó, un estrés que, como vimos ahorita, le costó bastante. El abandono de su padre. Tal vez tú no lo podamos entender porque a veces en esta cultura los papás siempre son como que los ausentes, ¿no? O sea, muchas veces en la cultura la mamá, en nuestra cultura la mamá es la que más está pegada con nosotros. Y tal vez tú dices, pues mi papá ni siquiera estaba en la casa nunca. Y tal vez no sepas, ¿verdad?, qué es eso. Pero Jesús, que tenía una relación con su Padre muy íntima, claro que él fue algo que pasó, que le dolió y que tuvo que atravesar ese momento de aflicción solo. ¿Sí? Entonces, medita en esto, medita en tu vida, medita en Jesús, no en una religión, no en cuánto tiempo tienes, si conoces, si eres de alguna religión o de cuna evangélica, como muchos dicen. Lo importante es que tú conozcas a Dios y que seas conocido por Él, ¿sí? Que realmente te entregues a Él, le conozcas, le busques, te arrepientas. Ese es el objetivo, no hay otro. Por eso murió, para que tú tengas esa esperanza. No para que te hagas religioso, no para que solamente seas cristiano de domingo o cristiano de ocasiones, ¿verdad? Dios murió para que tú tengas una vida, como dice, y vida realmente en abundancia. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por estas tus palabras, Señor, porque la verdad que nos fortalecen mucho, Señor. Ver cómo tenemos un Dios, Señor, que aún en su hora más oscura siguió adelante para que nosotros tengamos la oportunidad. Y lo precioso, Señor, que es verdad, que aún en nuestros momentos más difíciles no nos has dejado. Siempre has estado, como cantábamos en el último canto, Señor, en las pruebas, oh Jesús, estuviste con nosotros. Nunca nos faltó de tu amparo y protección. Y como dice este canto, Señor, esperaremos en ti, porque no hay mejor camino, no hay otro camino, Señor. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y realmente es verdad, Señor. Cuánta gente no te conoce, Señor, y aunque pueda tener comodidades y todo, no tiene una vida verdadera, Señor. Hay vacío, hay hueco, enojo, envidias, un montón de cosas que destruyen al hombre, que destruyen las familias, que destruyen las sociedades, Señor. Pero tú das, Señor, algo muy diferente de todo esto, Señor. La verdad, Señor, te pido que sigas hablando, Señor, que vengas a tocar los corazones, aún los más endurecidos, que los quebrantes, les hagas ver tu grande amor, Señor, que les pueda brillar Cristo, que no sea como cuando decía Moisés, que aún en la sinagoga se sigue leyendo, pero siguen teniendo ese velo, Señor. Quita ese velo, Señor, que te puedan ver. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Muchas gracias. Amén.